Esta grabación es una traducción del Dr. Joe Dispenza hablando acerca de la coherencia cardíaca, coherencia de cerebro y la ley de la atracción. Cómo podemos mejorar nuestras relaciones con lo que nos rodea, crear a partir del campo cuántico y mejorar nuestras relaciones de pareja y con los demás. Nosotros tenemos un campo maravilloso que se llama el campo cuántico y podemos crear a partir de él en lugar de crear a través de la materia. Hay muchas cosas que tenemos que soltar, mucho aprendizaje que tenemos que soltar para poder acceder a él. Realmente tienes que empezar a mentalmente repetir, ensayar. Así es de que te preguntas tú al fin del día, ¿hago eso todos los días? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me fue hoy? ¿Fue muy bien? ¿O desde dónde, a qué momento caí de la gracia? ¿Qué es lo que hizo que me forzó a volverme inconsciente por el resto del día? ¿Qué pasó? Espera, ¿cuál fue ese momento? Ahora, si eres un estudiante de la vida, vas a empezar a contemplar. Bueno, ok, fue esa persona que dijo esto y entonces yo reaccioné, o quizás fue este email, o las cosas que fue ese email que empezó a hacerme que las cosas fueran mal, y entonces yo empecé a sentirme enojada o frustrado, pero la siguiente vez que eso suceda, ¿cómo voy a hacer que mi experiencia evolucione? O sea, quizás vas a tener que buscar algunas respuestas antes sobre el mejor modelo que vas a empezar a construir, o quizás vas a pasar un tiempo reflexionando antes de actuar y vas a decir, ok, si me vuelvo a ver enfrentado o enfrentada a esta situación, voy a hacer esto o voy a hacer aquello, o voy a planear la manera en la que me voy a comportar. Pero el acto de cerrar tus ojos y repetir lo que vas a hacer empieza a instalar y a crear una red neurológica en tu cerebro que parece como si ya lo hubieras hecho. Ahora, el cerebro ya no es un recuerdo del pasado, una grabación del pasado. Ahora es un mapa para el futuro. Y si sigues instalando ese hardware, el hardware se volverá un software, un programa de software. Lo que significa que vas a empezar a actuar como esa persona feliz. ¿Por qué? No hay magia en esto. Simplemente acabas de instalar los circuitos necesarios y entonces eso es más importante que las noticias que hacen en la televisión, ¿no? Es más importante que contestar cualquier email o cualquier texto. Es más importante que hablar acerca de tu pasado o en alguna cena. Así es de que si simplemente puedes empezar a pensar en cómo te gustaría, cómo podrías hacerlo diferente, eso empieza a crear un proceso nuevo neurológico. Entonces, ya simplemente vas a tener que estar consciente para hacerlo y toma un tiempo. Así, quizás vas a tener que apagar tu teléfono o cerrar tus ojos o tomar una pausa de todo lo que haces en el día y empezar a practicar. Y entonces, al experimentar esto, vas a empezar a darte cuenta que todo lo que viene al principio es frustración. Ok, y entonces vas a empezar a darte cuenta de dónde viene tu frustración, de dónde viene tu miedo. Porque nosotros le hemos dado con este método a las personas la manera en la que aprendan a autorregularse para crear coherencia en el corazón y en el cerebro. Entonces vemos a personas que dicen, discúlpame, necesito solo un minuto. Respiran, meditan poquito, se conectan de vuelta al campo cuántico, a su visión del futuro, y entonces se dan cuenta que eso que acaban de experimentar desagradable es nimio comparado hacia dónde van, y ya no caen de la gracia porque ya no permiten que su energía se caiga, al contrario. Entonces al inicio toma mucho para ustedes cambiarlo porque necesitas echarle mucha energía y mucha conciencia para quedarte consciente y no volverte inconsciente. Pero si eres persistente y tienes la determinación y eres sincero, vas a empezar a encontrar la manera. Vas a empezar a decirte, no voy a darle mi paso
no voy a darle mi poder a esa persona ni a esas circunstancias. Cuando puedo usarlo para este poder para sanarme o para crear un nuevo futuro. Y así la gente ya no se va a disculpar diciendo tuve un día pesado y porque discutí con mi colega o con mi ex y no. Simplemente ellos van a respirar y van a volver a subirse al caballo, como decimos, porque es simplemente el darse cuenta que todos esos pequeños momentos durante el día te quitan energía. Y sin embargo, esos momentos son pruebas en las que a ti te sirven para recalibrar tu sistema de guía, respirar y usar esa energía para crear una experiencia profunda y trascendental. Nos ha pasado experiencias con algunos pacientes en los que han tenido experiencias tan trascendentales al conectarse profundamente con el campo cuántico, al llegar su cerebro a gamas, a ondas gamma y estados muy profundos de la mente, que cuando ellos se despiertan se dan cuenta que están bien en donde están y que no les gustaría cambiar nada de lo que vivieron en el pasado, porque todo lo que vivió en el pasado los llevó justo y precisamente a este momento en el ahora. Y es entonces cuando se dan cuenta que el pasado ya no existe y ellos voltean a ver a su pasado y simplemente ven todos esos momentos duros que los ayudaron a pelear y a revelarse a sí mismos y se enamoran de sí mismos tal cual son. Y creo que es en el momento en el que se dan cuenta que todo el trabajo duro, todo el esfuerzo, los ayuda a volverse quien son ahora. ¿Hasta qué punto o hasta qué nivel profundo las personas tienen que caer para darse cuenta que pueden cambiar su mente, sus estados mentales y sus decisiones? Muchas personas lo hacen cuando están enfrentando la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de una relación, de su casa, pero yo me pregunto, ¿por qué esperar hasta que algo malo les suceda? ¿Por qué esperar hasta sentirse emocionalmente alterados o físicamente enfermos? Porque son en esos momentos de estrés cuando ustedes se pueden ver tal como son. Ya no contestan a su teléfono, ya no responden a todos sus textos, ya no están viendo la televisión, ya no están saliendo a cenar, ya no llaman de vuelta a la gente. Simplemente algo ha cambiado en ustedes y empiezan a darse cuenta de sí mismos, ¿cierto? Entonces, la gente con frecuencia espera llegar a esos puntos bajos, a esos sistemas emocionales bajos, para ver el mundo o sí mismos de manera diferente. Hace 15, 20 años, todo el mundo esperaba llegar a conocer un poco de filosofía, pero actualmente estamos en un punto en el tiempo en donde el conocimiento no es suficiente. Ahora estamos en un punto en el tiempo en el que necesitamos saber cómo. Es la información. Hay tanta información disponible. Es decir, no necesitas un doctor, no necesitas un sacerdote, un rabino o un gobierno. No necesitas un maestro para darte información. No necesitas ir muy lejos porque la tecnología nos da acceso a todo tipo de información y la información crea conciencia y la conciencia es conocimiento. Y el conocimiento hace que las personas empiecen a despertar hacia otras posibilidades. Entonces, hace 10, 15, 20 años siempre había resistencia, pero ahora las personas están despertando porque realmente quieren experimentar el cambio. Entonces, para mí, mi principal objetivo es despertar a las personas que estén listas. Entonces, cualquier cosa que no sea consistente con este nivel de conciencia y de energía, esos paradigmas van a empezar a romperse, que sea educación, religión, política, económica, modelo médico, todo se va a colapsar porque las personas están siendo informadas. Entonces, a mí me encanta esa idea porque cuando las personas se presentan y dicen, bueno, escucha, entiendo que tengo un problema de salud, entiendo que me ha tomado 10 años de sentirme infeliz, 10 años de vivir en estrés, 10 años de vivir con miedo, pero actualmente eso es una señal que ha instruido a los genes de mi cuerpo para crear esa enfermedad. Bueno,
Quizás me tome algún tiempo entonces para desaprender este proceso y romper esta condición física, pero es un conocimiento práctico ahora. Entonces algo asombroso ha sucedido, es decir, hemos pasado casi 10 años haciendo estudios avanzados y hemos llegado a hacer escáneres de 8.500 pacientes y hemos medido tantos corazones, porque si vas a crear un nuevo futuro requiere tener una intención clara y una elevada emoción. Entonces vamos a entrenar a nuestra gente a cómo crear realmente una coherencia alta del corazón y del cerebro y regularse a su corazón. ¿Por qué? Porque si vas a crear en ese futuro, si vas a creer que puedes crear un futuro maravilloso para ti con todo tu corazón, bueno, más vale que sepamos cómo y que aprendas a hacerlo y que nosotros nos respaldemos con lo que la ciencia puede hacer y puede probar con resultados cuantificables. Nuestros estudios nos muestran que puedes cambiar tus expresiones de genes en 4 días. Ya no estás, te vuelves de esta manera tu propio ingeniero genético. Puedes alargar tu vida. Hemos visto a los telómeros alargarse después de 60 días de meditación. Si haces meditaciones, estás cambiando el futuro genético de tu cuerpo. Tu sistema inmunitario está poniéndose cada vez mejor. Y esto es una prueba de lo que la ciencia puede hacer. Y entonces ya no vas a encontrar todo esta información en un comercial sobre productos farmacéuticos. Tienes realmente que estar hambriento y buscar por este tipo de información alternativa. Así es de que ese tipo de personas que buscan por ese tipo de experiencias van a encontrar la información. Quizás esas personas enfermas no digan de repente, ay, bueno, ya, me quiero sanar de esta manera. Quizás digan, bueno, necesito primero tener una coherencia cardíaca en mi corazón y voy a empezar a poner mi esfuerzo en aprender a hacer más fuerte esta habilidad de tener la coherencia cardíaca. Y entonces tenemos testimonios de gente con estados de cáncer o ciegos o personas sordos o personas con tumores, gente con Parkinson, con enfermedades muy graves y con desórdenes de personalidad, para los cuales la ciencia médica no tenía una respuesta. Y ellos lucharon con todo tipo de acercamientos tradicionales y medicinas y no llegaron a ningún lugar. Y de repente empezaron a hacer este trabajo, coherencia cardíaca, coherencia de cerebro. Y empezaron a darse cuenta que, ok, tengo estado 4 de cáncer, hice todos los tratamientos, hice la quimioterapia y se está volviendo peor, pero deja hacer todo y ahora voy a hacer ese trabajo interno. Y me tomó 6 semanas. Solo acabo de venir el doctor y me dijo que ya no hay evidencia del cáncer. Ya no aparece en los test de la sangre ni en los escáneres. Mis doctores quieren saber qué hice. Y sabes, el paciente dice, bueno, yo estoy regulando a mis genes para la enfermedad y estoy regulando y aprendiéndole a mis genes que se vuelvan sanos. Y los doctores se rascan la cabeza y dicen, ¿qué estás diciendo? Esas son tonterías. Bueno, son tonterías, pero ahora esto es evidencia que podemos mostrar y son testimonios. Y la evidencia es la voz más alta. Así es de que si tú estás feliz, vas a querer compartir eso con todos. Y muchas personas te van a decir, ok, pero ¿qué estás haciendo? O sea, simplemente ya, ¿te vuelves feliz y ya? No, porque se va a decir, bueno, quiero algo de eso y quiero que lo hagamos juntos. Ahora, si no, y tú llegas aquí y te sientes mal porque ellos no vinieron contigo, te va a drenar energía. Así es de que no, simplemente no te sientas mal. Tú no respondiste de una manera incorrecta, sino que cada persona llegará para preguntarte lo que esté dispuesto a aceptar en su vida. Simplemente tienes que volverte egoísta y tratar de ser feliz y mantener tu estado de coherencia cardíaca y coherencia de cerebro por largos estados de tiempo. Después se vuelve algo más bien natural.
Y cuando las personas vengan y creen problemas, tú seguirás en ese estado emocional. Y si las personas van, no importa, no tienes por qué irte emocionalmente con ellos. ¿Ok? Muchas personas encuentran contraste con sus parejas, con sus trabajos. Y al permitir que su frecuencia vibratoria baje, drenan su energía y pierden lo que les ha costado trabajo mantener, su alta energía. Eso suele suceder muchas veces con las parejas cuando intentan hacer que funcione la relación y se olvidan de quiénes son, y al final cuando la relación termina están tan cansados que ni siquiera pueden reconocerse emocionalmente quiénes son ellos ahora, porque ellos se permitieron cambiar de una manera que no les gustaba simplemente para mantener su relación a salvo. Y eso sucedió porque a nadie le gusta mostrarse vulnerable. A nadie le gusta decir, ok, vamos a hablar, vamos a decirnos las cosas que nos molestan, las cosas que nos hacen mal. La gente con frecuencia se miente para tener una relación, intenta ceder en lugar de decirle, escucha, me estoy sintiendo esto. ¿Y tú? ¿Seguimos con esto? ¿Lo mejoramos o le paramos? Pero si en esos momentos fuera honesto conmigo mismo y mirar hacia mi corazón y me dijeran, bueno, esas son las cosas que me están haciendo sentir infeliz y son las cosas que quiero cambiar, y no es solo contigo, sino es también dentro de mí y es lo que quiero cambiar. Y si la otra persona, la pareja, dijera, bueno, yo estoy detenido, yo también no sé cómo cambiar, estoy haciendo esto y no me siento feliz, pero es importante para mí porque esta relación es importante y voy a hacer los cambios que se necesiten. Entonces, ¿por qué no intentamos encontrarlo juntos? Eso soy yo. O he hecho esto, o ya no siento nada. Ya no puedo sentir ese sentimiento. Creo que es tiempo de separarnos. Te amo, pero yo he cambiado y aún te amo, pero me tengo que ir. Es simplemente diferente. Ya no tenemos los mismos intereses. Estamos yendo en direcciones diferentes. Te respeto. Entonces, hagámoslo juntos. Entonces, en una relación que es una relación que aún se queda fértil y maravillosa y la mantienes viva y ha sido transformado en algo más. Pero lo que daña las relaciones es lo que no se dice realmente sobre cómo te sientes, porque te está volviendo vulnerable y eso significa que alguien va a tener control sobre ti o te va a rechazar de alguna manera. Entonces, seamos adultos y aprendamos a ser honestos con nosotros mismos y con las personas que amamos. Gracias por escuchar esta grabación.